Buenos días chicos, vamos a comenzar la clase. Em, Van a disculpar si se me corta un poquito. Eh, Ahorita no estoy con o sea, mi internet en realidad el router está mal, entonces me lo tienen que venir a arreglar y todo eso, entonces estoy con el internet de mi celular, ¿no? Entonces puede ser que en algún momento se corte un poquito, pero de igual manera se está grabando, así que no va a haber problema, ¿no? Si en algún rato se corta y algo importante, igualmente lo van a poder ver en el video. Eh, ¿Qué otro más? Bueno, sé que siempre les digo de que va a ser una clase cortita y al final nos tardamos más de una hora, ¿no? Pero creo que en este caso sí va a ser bastante corto, ya que por lo que vi avanzaron Gauss-Seidel, ¿no? Seidel en realidad, ¿no? Y bueno, lo que pasa con ese método es que se han debido dar de cuenta de que no es muy distinto a lo que hemos visto con Jacobi, ¿no? En el anterior nos hemos tardado bastante en Jacobi. Es como una mejora, ¿no? Así lo dice incluso el libro de Chapra, si no me equivoco, o el libro de Purden. Entonces, es como tal una mejora. Ahora mismo podemos verlo, por ejemplo, los libros, en este caso de Chapra. En el Chapra creo que no hay mucho, creo que en el de Burden es más que todo donde está la mayoría, pero lo podemos ver. Vamos a buscar Seidel y seguramente nos saldrá ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? Y el método de Gauss-Seidel. No recuerdo, creo que aquí no tiene como tal el de Jacobi como tema en sí, sino es como un subtítulo. Eso antes lo veremos. Creo que no lo hemos visto. La criterio de convergencia para Gauss-Seidel. La iteración de Gauss-Seidel, perfecto. Se muestra. Y bueno, aquí está, ¿no? Hay algo interesante en el libro que dice, aunque hay ciertos casos donde es útil el método de Jacobi, la utilización del Gauss-Seidel da la mejor aproximación, ¿no? O sea, vamos a ver que la aproximación que se tiene es mucho mejor. Bueno, no la aproximación, ¿no? Porque nos da prácticamente la misma aproximación, pero en menor iteración, ¿no? Las iteraciones que se hacen en Jacobi son mayores a las que se hace en Gauss-Seidel. Entonces, aquí está, ¿no? Esto es la parte interesante donde se ve cómo es que en realidad trabaja cada uno de estos métodos. Lo voy a agrandar un poquito. Lo que hemos visto, por ejemplo, con Jacobi, perdón, aquí está de Jacobi, es que nos dice, ¿no? Este es de Gauss-Seidel de la A y la B es del iterativo de Jacobi. ¿Qué es lo que nos dice? Que Jacobi, por ejemplo, agarra estos. Voy a abrir un ratito esto, nuestro material de la anterior clase. Esto está en el Classroom por si acaso. No voy a tener problema con eso. Eh, Aquí está, ¿no? Esta es no sé si han visto el video. Esta es la fórmula que estaba buscando y la de Wikipedia no nos daba, ¿no? En realidad esto es lo más cercano y lo más exacto de lo que hemos hecho de la fórmula de Jacobi. Pero lo que les quería decir es que acá, justamente en esta parte, lo que hacíamos, voy a agrandar un poquito, es que agarrábamos qué cosa, justamente estos datos de acá y los multiplicábamos con los datos de la matriz, ¿no es cierto? Pero ya operada, ¿no? Ya analizada como tal. Lo único que se hacía es, por ejemplo, que para la x2, perdón, esto, para para el x1, perdón, el resultado era igual a x2 de este resultado que le hemos puesto 0 en primera instancia por el x2 de la matriz, ¿no? Justamente aquí está, ¿no? El h, el h16, que vendría siendo este de acá, por el f24, ¿no? Que llegaría a ser acá. Luego, posteriormente, hay que sumarle, como dice acá, ¿no? Se suma, es una sumatoria de el siguiente como tal, que es I16, que vendría a ser nuestra X3, ¿no? ¿Por qué? Por F25, que en esta parte sería también nuestra X3, ¿no? Más acá, ¿no? Esta constante, bueno, la C, ¿no? En sí. Y eso se hacía para toditos, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido y justamente es lo que está acá. Obviamente que no es, aquí está cambiando el signo, ¿por qué? Porque justamente todo lo que hacemos acá en estas operaciones, o sea, vamos a despejar y lo vamos a llevar a esta forma. Aquí vemos, ¿no? Cómo es que va cambiando, por ejemplo, qué es lo que hacemos, que representa esto y al final qué es lo que tiene que representar. Entonces, se nota, por ejemplo, que tenemos que despejar, es por eso que hay un cambio de signo, ¿no? Es por eso que, lo estamos llevando a la forma mx más c. Esta es la mx, esta es la c, ¿no? Obviamente aquí no están las x, está solamente los coeficientes, por eso solo es m, ¿no? De la ax es igual a b a la mx
más C, ¿no? Y justamente aquí lo que les decía, ¿no? Este es el verdadero que se entendía en realidad, lo que verdaderamente se entiende. ¿Por qué? Porque acá podemos ver que están justamente lo que estábamos haciendo, ¿no? La sumatoria de cada uno de estos, pero al final solo le sumábamos esta constante, ¿no? No es que cada vez que multiplicábamos hacíamos la suma de la constante, ¿no? No. Entonces, este es el perfecto. Y justamente acá debe estar eso, porque en el libro de Burden justamente lo saqué. Entonces, aquí debe estar por si lo quieren ver, ¿no? Si lo quieren repasar. Aquí están, ¿no? Técnicas iterativas de Jacobi y Gauss-Seidel. Y justamente este es el que saqué, ¿no? Para cada K mayor a 1, genera los componentes y todo eso. Y justamente es este, ¿no? El que les estoy mostrando acá, por si lo quieren ver, ¿no? Entonces ahí también te hice un par de cuestiones y ahí está, ¿no? Entonces sabemos cómo funciona en realidad esta parte de Jacob, hemos visto que se itera, bueno, esta es la forma exacta, ¿no? Esto es como una ayuda, ¿no? A lo que tenemos que llegar, les había dicho, pero lo importante es acá, ¿no? Donde operamos y todo eso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con ¿dónde está esta parte? Con Seidel, ¿no? Justamente lo que les quería decir. Creo que tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque es un método prácticamente idéntico, ¿ok? Aquí tenemos el mismo, justamente para que nos salga lo mismo, pero aquí va a ser diferente, ¿no? El método de Seidel, por ejemplo, lo que vamos a tener es, claro, la misma matriz, vamos a llevarlo de la misma manera a la forma que es igual a mx más c. Aquí tenemos nuestra forma exacta, que es una copia exacta de lo que tenemos acá, por si acaso. Entonces no va a haber ningún problema con esa parte. ¿Dónde es en realidad lo que cambia? Justamente acá, ¿okay? Donde vamos a iterar, donde hemos iterado acá, y lo que les decía, ¿no? Vamos a hacer este con este, le vamos a sumar al final este, y vamos a tener, ¿no? Si fueran más variables, como por ejemplo en este caso, que, se los he subido, ¿no? También esta parte, que les decía que esta, bueno, en realidad la aproximación perfecta, si se podría decir, se lo llegaba a tener en la 40, ¿no? En la iteración 40. Ahorita vamos a ver eso. Pero la cuestión es de que si tenemos más variables, o sea, más x como tal, también vamos a tener más variables acá. Y por ende, también acá vamos a tener más operaciones, ¿no? Si yo le pongo, por ejemplo, oh, no, se me copió sin este. Ya, no importa, pero bueno, bueno, solamente se me copió los datos como tal. Pero acá lo que tienen que entender es que es lo mismo de acá, ¿no? Que esto, por ejemplo, simplemente se va a agrandar. ¿A qué? Un momento, perdón. Esto se va a agrandar, ¿no? Ah, no. Ahora sí, perdón. Van a disculpar, aquí se me trabó un poquito. Bien. Entonces, lo que les decía, ¿no? De que este es Seidel. Acá estamos, ¿no? En esta parte justamente solo tenemos 4, ¿no? Que en realidad solamente serían dos términos, ¿no? X2 y X3. Si tuviéramos X4, 5, 6, entonces aquí estarían también esos pares, ¿no? Multiplicándose y al final nuestra constante. Solamente es eso, ¿no? Mientras más variables se va a hacer un poco más larguito, pero se puede siempre arrastrar, ¿no? Eso. Entonces acá es lo que se hace. Tal vez aquí no se demuestre, pero como tal es más grande, ¿no? Se va a hacer, por ejemplo, como acá, ¿no? Como les decía, si tenemos acá este x2 con este x2, x3 con este x3, más esto, entonces acá vamos a tener lo mismo, ¿no? x2, x2, x3, x3, x5, x5, ¿no? Si tuviéramos x25, por ejemplo, lo cual, bueno, es un caso hipotético, tendríamos, ¿no? El x25 por el x25, y al final más c, ¿no? Nada más de eso. Pero lo que pasa aquí es que, por ejemplo, este índice de convergencia, ¿no? Les había dicho de que es como una insinuación, ¿no? A que nos vamos a acercar o no, digamos, al resultado fácilmente. A lo único que me quiero referir es que, por ejemplo, hay un dato en el cual te dice, ¿no? Que si es mayor a 1, entonces va a converger, o incluso no puede converger, o va a converger en una forma iterativa, pero bastante larga, ¿no? Como esto, ¿no? Va a ser bastante largo. Si es menor, entonces tiene buena convergencia y va a converger rápidamente, ¿no? Eso es lo que te dice. Ahora, esto del índice de convergencia es bastante complicado en realidad, más que todo en los sistemas de ecuaciones. Es como para dar un punto culme a algo. Incluso se utilizan derivadas parciales
para obtener la verdadera convergencia y hacer todos los cálculos. Entonces es un poco más complicado, pero por el momento no nos estamos abocando, o bueno, no nos queremos volver expertos en lo que se hace, ¿no? En de sistemas de ecuaciones. Ahora, si quisieran hacer, digamos, una tesis en base a métodos numéricos, en base a sistemas de ecuaciones, entonces ahí sí tendrían que ver todo eso, ¿no? Pero ahora, como simplemente estamos viendo la materia, tenemos que ver varios temas, entonces lo vamos a determinar así. Y bueno, entonces nos dice que este índice de convergencia es 1. El anterior era ¿cuánto? 0,85, me dice, ¿no? Este es de 1. En el otro hemos visto que acá, por ejemplo, en la 10 lo he encontrado, ¿no? Pero acá, si incluso lo denotan, este 0,78 ya va a aparecer por acá más o menos, igualmente por la 10. Si yo le hiciera un poco más pequeñito esto, con menos precisión, como tal, o sea, ya no tendría tanta precisión, ¿qué tendría? 0,79 por acá, más o menos, ¿no? Bueno, aquí lo está haciendo, voy a aumentar un poquito para que me muestre 78, menos 1 por aquí, menos 80, bueno, 1,86, 1,91, 1,98, se acerca bastante, entonces este 1,99 estoy buscando, ¿no? Al final, y más o menos vemos, y siempre es 98, siempre es 98 y siempre es 98. Entonces vamos acercando, y vemos que incluso hasta aquí ni siquiera aparece, ¿no? Entonces nos faltaría un poquito más incluso hacer este 0,89, 0,89, ¿no ve? Ah, me estoy rayando, perdón. Aquí está, ¿no? El 0,89, 71 y ya nos vamos acercando. Y si queremos más aproximación, pues vamos a tener que llegar justamente acá. Porque aquí si pueden, lo voy a copiar un ratito para que se vea. Esto, por ejemplo, hasta aquí hemos llegado. Y esto si lo alargo un poquito, que es el resultado verdadero, vamos a ver que justamente encuadra perfecto con este, ¿no? Entonces, la verdadera aproximación, la más cercana, la más exacta, me la va a dar en la iteración 40, ¿no? Porque si me voy llevando por la 10, por ejemplo, con, con una tolerancia bastante baja en sí, podemos ver aquí la tolerancia, ¿no? Por ejemplo, aquí dice 0.02, 0.0006, 0.3, en el anterior, ¿cuánto era nuestra tolerancia? 3 ceros y un 5, ¿no? Entonces, más o menos por acá, por ejemplo, ¿no? Aquí, en esta parte justamente ya tendríamos supuestamente nuestro desarrollo de la aproximación según mi tolerancia, que ya estaría bien. Pero como pueden ver, la aproximación más cercana y la más realista está en la 40, ¿no? Al igual que les había mostrado en la anterior clase acá, que si nos vamos más acá, por ejemplo, en la 20, vamos a tener algo más aproximado a lo que nos sale acá, ¿no? 23, 68, 42, aquí 65, 78, 95, y aquí está, ¿no? O sea, en la 20 es donde tenemos ya más que todo algo más similar al resultado verdadero. Pero según mi tolerancia que yo le he puesto, o sea, con valor de tolerancia, entonces me dice que hasta aquí es satisfactorio mi resultado. Según mi tolerancia es que está bien, ¿no? Pero siempre va a haber una aproximación mejor. Entonces, en este caso, como les digo, es bastante grande, ¿no? Hasta el 40. Vamos a ver el mismo ejemplo en Seidel y van a ver que se va a reducir bastante las iteraciones que se hacen. Entonces, ese es el ejemplo, ¿no? Ahora con Seidel, como les había dicho, ¿no? Hemos visto que de Jacobi es x2 por x2, x3 por x3, a eso se suma, ¿no? Se va sumando, es una sumatoria y al final C. Pero en este caso, ¿cuál es lo diferente? ¿Cuál es lo que supuestamente mejora, ¿no? Excepto el método de Jacobi? Lo único que hace es tomar los valores eh, anteriores que ya están predispuestos a ser usados. En primera instancia, el x1 no está predispuesto a ser usado. ¿Por qué? Porque no hay un valor anterior, no x1 o x2 o x3. Simplemente nos vamos a quedar con estos ceros. ¿Okay? Entonces lo que se va a hacer es x1 por x1, x2 por x2, x3 por x3 y sumando la c, ¿no? En primera instancia el x1 va a seguir siendo como el de Jacobi. Pero cuando nos vayamos ya a la parte del x2, vamos a ver que aquí va a cambiar. Porque ya no va a ser, por ejemplo, de x2. En el caso, por ejemplo, de Jacobi, si le siguiéramos la regla más o menos, tendría que ser igualmente, ¿no? X1, X2 y todo eso. Pero siempre nos va a salir lo mismo. Lo que no contábamos es con la misma variable en Jacobi, ¿no? Lo que hacíamos era, si era X1, obviábamos X1 y le metíamos las otras variables. En este caso, estamos tomando también la variable como tal, ¿no? X, bueno, va a ser 0 por 0, pero igualmente, ¿no? Se la está tomando.
En el caso de x2 ya se toma como tal igualmente la misma variable, pero no se toma el x1 de acá, sino el que ya hemos sacado, ¿no es cierto? El anterior, el que justamente ya hemos iterado la primera vez. Entonces vamos a tener ese dato por la matriz y luego x2 por la matriz y luego x3 por la matriz, ¿no? Bueno, no por la matriz, por su coincidente de x3, ¿no? Pero que está en la matriz M. Entonces, y al final lo que se suma es la constante como tal, ¿no? Entonces, acá lo mismo, vamos a hacer, si siguiéramos con Jacobi, lo único que tendríamos que hacer, por ejemplo, es x1 por x1, x2 por x2 más la constante, ¿no? Pero en este caso vamos a tomar x1, lo vamos a multiplicar por la x1 del m, vamos a tomar x2, vamos a multiplicar por la x2 del m, y vamos a tomar también x3 por el x3 de la matriz M. Pero aquí ya, no está, aquí ya se nota, por ejemplo, que no estamos tomando estos x1 y x2, igual que en el caso de x2, ¿no? Que lo habíamos tomado el x anterior a ese. Ahora vamos a tomar estos dos que ya están resueltos, ¿no? Bueno, en síntesis estarían resueltos. Entonces vamos a tomar estos valores y vamos a sacar el x3, ¿no? Es lo único que cambia en realidad. Podemos hacer la prueba, por ejemplo, acá un ratito. A ver, vamos a... perdón, es esto. Quiero borrarlo. Podemos hacer lo mismo, ¿no? Ahora un poco más... eh, para que se entienda en realidad, ¿no? Lo que está haciendo, ¿qué es lo que está haciendo? Les había dicho, ¿no? Está multiplicando cada uno con cada uno de estos y se está sumando, ¿no? Y al final se suma está ahí como tal, está constante. Entonces lo mismo se hace prácticamente para todo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar, es igual a este por este, más este por este, más este por este, y más el constante, ¿no? Si lo hago, me sale lo mismo, ¿no? Pero en este caso, como les digo, ya no es que estoy tomando como en Jacobi, ¿no? En Jacobi, vamos a ver esta partecita, siempre hay que tener eso en cuenta, ¿no? Que en Jacobi es diferente. No se toma la variable, se toma x2, x3, o sea, los que no son la misma variable, ¿no? x1 se está tomando aquí, x2 y x3, eso ya de memoria, ¿no? Entonces acá vamos a hacer lo mismo, pero aquí también, como les digo, lo diferente es que no tomamos el valor, por ejemplo, de acá, ¿no? Y lo vamos a multiplicar por ejemplo, este, ¿no? Y luego vamos a tomar este y luego lo vamos a multiplicar por este, no. Lo que se hace es que el cambio, y un poquito más confuso, es que se toma este valor que ya hemos sacado, ¿no? Y como este valor representa x1, se multiplica con el x1 de la matriz. Luego se toma x2, como no tenemos x2 ya definido, se toma nomás el 0 por este, ¿no? Más este, perdón, acá es este, perdón, por este de acá, ¿no? Más esta constante. Y tenemos lo mismo, ¿no? Entonces estamos yendo por el buen camino, ¿no? Está bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera más variables, ¿no? Lo único que tendría que hacer es que si tengo ya las variables, la 3, la 4, la 5, la 6, todo eso, tendría que hacerlo con esas variables y con las de la matriz, ¿no? Ya no trabajaría con estas iniciales en realidad. Entonces acá, por ejemplo, si tenemos x3 y ya tengo x1 y x2, pues lo racional es que utilice este x1 con este de acá. Si ya tengo x2, lo mismo, ¿no? Este por este de acá. Y como no tengo x3, porque bueno, es el mismo en realidad, voy a hacerlo con este 0 de acá, ¿no? Con el valor inicial, más la constante. Entonces podemos ver que me sale igualito. Ahora, aquí tengo que tener cuidado porque no es simplemente arrastrar, ¿no? Lo que tengo que hacer es que cuáles son los valores, por ejemplo, que se van a quedar arraigados a lo que son, por ejemplo, eh, no constantes, pero sí valores fijos, ¿no? Los que están en las casillas en realidad. Son, por ejemplo, estos de acá. Y aquí lo dice, ¿no? Están con los pesitos, por ejemplo. Este E16 justamente representa lo de la matriz, este igual, al igual que en acá, igualmente están con esos pesos, ¿no? Igual la constante como tal. Entonces lo único que se hace es, por ejemplo, creo que es F2, no,
Bueno, lo voy a poner así nomás. No me acuerdo cómo se ponía directamente los pesos. Pero como tal, está así. No, F3. Aquí creo que hay un error, me voy a fijar ahorita. Ah, no, este. Este es para el de acá, tengo que hacer el F de todos los 16. Aquí me estoy equivocando. Estos tienen que ser los que se queden, ¿no? Fijos en realidad. Entonces, aquí me estoy equivocando. Este F, este de acá, y también este de acá. Listo. Entonces, si los vemos acá, por ejemplo, perdón, acá, está así, ¿no? Aquí lo he hecho al revés, lamentablemente, pero es lo mismo, ¿no? Estas, lo de la matriz en realidad, tienen que quedarse como tal fijos, ¿no? En este caso, por ejemplo, igualmente necesita sus pesos, porque si lo voy a arrastrar nada más así, entonces vamos a tener un problema como han visto. Y listo, ¿no? Este ya está, y este lo propio. Ok, ahora veamos si puedo arrastrar. Y bueno, ahora sí me está dejando arrastrar porque obviamente solamente está tomando estos valores, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Lo único que, por ejemplo, de este x1 está tomando los valores de acá y va a tomar también los valores de acá, ¿no? Todos estos valores. Pero este de acá ya no va a tomar este valor, sino va a tomar este de acá, junto con estos dos. Este lo propio va a tomar estos valores y este de acá, ¿no? Entonces, es como si se estuviera adelantando al resultado que va a tener. Nada más, ¿no? Y como podemos ver aquí, por ejemplo, tenemos una tolerancia de 0,05. Aquí me faltó un 0. ¿Listo? ¿Cuánto? Aquí tenemos tolerancia 0,05, ¿no? Aquí igualmente tolerancia 0,05 sería lo ideal. Entonces, acá me está fallando. Vamos a ver aquí ahorita. Por ejemplo, bueno, aquí ya está como tal. Aquí, ¿no? Justamente aquí. Ese es el resultado en realidad que, bueno, según tengo, es el mejor que podría tener. Vamos a colorearlo. Este lo vamos a copiar las características. Y bueno, en este caso sería este de acá, ¿no? Mi resultado verdadero. Aquí le voy a copiar las características. Listo. Entonces, aquí tengo mi resultado. Veamos si es congruente con el resultado real, ¿no? Podemos ver aquí que está 0,3, está bien. 51, bueno, ya para la cuarta cifra significativa ya es como que está variando un poco, ¿no? 23,68, aquí está bien, 65,78 y estaría bien, ¿no? Entonces, es como tal, según la tolerancia que tengo, que yo me he puesto, es 0,005, ¿no? Entonces, para mí esto es satisfactorio, pero en las iteraciones, si vamos más allá, entonces podríamos encontrar dónde realmente está, ¿no? Si vamos a verificar un poquito más allá, podemos comparar, por ejemplo, en qué punto en realidad va a estar más aproximado al resultado, ¿no? Por ejemplo, creo que es por acá, ¿no? 21, sí, justamente acá, acá ya se está repitiendo el mismo. Entonces aquí lo corto. Y como tal es 10, 11, 12, 13, 14. 14. Esto, bueno, lo podemos modificar ahorita. Listo. Entonces, en la iteración 14 es como que se va a aproximar mucho más al resultado real, ¿no? Pero para mi tolerancia está bien acá. Entonces, eso podríamos verlo como tal, como una razón de ser. Es lo que siempre estamos viendo, ¿no? Según mi tolerancia y cuál es el valor un poco más aproximado. Ahora, viendo eso, ya sabemos en qué varía, ¿no? Todo esto es lo mismo que habíamos visto en Jacobi, pero lo único que va a cambiar en este caso es esta parte de acá. Perdón, esta parte de acá, ¿no? Y luego ya lo siguiente solamente se lo recorre, ¿no? Como han podido ver, no es tan complicado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este método de Seidel, tenemos el mismo ejemplo que acá, que es este de acá, y vemos que la iteración es menor, ¿no es cierto? Aquí está mucho menor. Aquí vemos que está mucho menor. Por ejemplo, acá. Según mi tolerancia, ¿dónde estaría? Más o menos por acá. Lo encontraría, ¿no? 0,005
estaría por acá lo que supuestamente tendría que encontrar. Ahí lo voy a colorear acá. Entonces, estaría nomás, sí, ¿no? 78, 66, 68 se aproxima bastante, 86, 63, aquí 86, 61 se aproxima bastante, ¿no? En esta parte. Entonces, estaría bien para mi tolerancia, pero hemos visto que para encontrar el resultado mucho más aproximado es en el 40, ¿no? En esta parte. Entonces, eso puede ser no un problema, pero algo que te puede hacer variar un poquito, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos acá? 78, 66, aquí 78, 61, según mi tolerancia, ¿no? 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 2, 1, 86, 60, 86, 63, 91, 24, 91, 25, es como que va por ahí, ¿no? Se va aproximando todo eso. Pero acá, por ejemplo, podemos hacer lo mismo que estaba haciendo acá, que es tratar de aproximar más el resultado. No tenemos que llegar a 78, 66, 32, 39. Y ya se está acercando un poco más, ¿no? Entonces vamos a verlo. Creo que está por acá, ¿no? Aquí es donde ya se acerca un poco más. 78, 66, 32, 39, por ejemplo. Entonces voy a acercar un poquito más acá. 11, 11, 12, 13, en iteración 14. Es bastante, ¿no? Es bastante. Por ejemplo, donde ya nos hemos acercado al resultado, esto lo voy a copiar solamente para que se note. En la iteración 14 en la iteración 40 por Jacobi nos acercábamos a lo que Seidel se acerca en 14 iteraciones. Entonces de 14 a 40 son bastantes, ¿no es cierto? Eso en el valor más aproximado, ¿no? Según mi tolerancia, que yo le he puesto la misma, de 0.05, en iteración 13 ya me saca, por ejemplo, lo que supuestamente quiero, ¿no? Pero acá me saca en el 6. Entonces se puede notar que es una mejora bastante grande, ¿no? Se puede ver en realidad con estos ejemplos. Incluso en el otro tal vez no se note bastante, porque este lo saca en el 7, y en este, por ejemplo, de Jacobi, lo saca en el 10, ¿no? Entonces pueden decir, pero son 3 iteraciones, ¿no? Son poquitas, ¿no? Entonces, de aquí a acá, por ejemplo, aquí me saca Seidel, por ejemplo, ya el resultado. Perdón. Jacobi me saca en el 10, ¿no es cierto? Y Seidel me saca en el 7. Entonces, se puede decir 3 iteraciones, pero ¿qué son, no? Por una computadora. Claro, pero hay cálculos que son un poco más complicados en ese caso, ¿no? Y se puede denotar aquí en este ejemplo que la diferencia de iteraciones es bastante más grande de lo que se nota. No simplemente por el ejercicio se puede notar eso. Entonces vemos ahí que es lo único que cambia y es una gran mejora. No te lo aproxima mucho más rápido acá. Y eso es lo que se busca, no eficacia. Se busca precisión al igual que una eficacia. Entonces, como ya hemos visto esto, ya se sabe, esto igual se los voy a pasar. Podemos ir a la parte de la programación, ¿no? Y se habrán dado cuenta que en realidad solamente he hecho un copy-paste del método de Jacobi a lo que está acá. No es lo mismo, únicamente que he cambiado esta partecita, ¿no? Esta partecita y listo. Entonces en el código se darán cuenta que en realidad es lo mismo. Ahora les había dicho de que no tengo mucha señal, en realidad no es tan buena, así que voy a trabajar por esta ocasión en Spider. Ok, igualmente se los voy a pasar el código, no se preocupen. Solo hay que cambiar unas ciertas cuestiones que no son grandes, ¿ok? No es para nada algo grande en realidad. Pero voy a tratar de ponérselos en un collab y se los voy a pasar ahí. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo vamos a ver el código. Más bien me lo he sacado. Está justamente acá. Aquí está el método de Jacobi. ¿No? Como les digo, solamente es cambiar el método de Jacobi como tal. Esto lo he descargado de justamente lo que les había pasado en el Classroom. ¿No? Lo deben tener esto. Eso lo hemos visto en el anterior. Aquí está, por ejemplo, donde yo estaba errado, era del absoluto, un compañero me corrigió. Gracias por eso también. Y bueno, como les había dicho, ahora, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Hemos visto que acá es lo mismo, ¿no? Todo esto es lo mismo, porque para llegar a, por ejemplo, la matriz que queremos, hacemos todo lo mismo, únicamente que cuando ya hacemos la suma, cuando ya hacemos esa multiplicación, esa iteración que hacemos, ahí es donde vamos a cambiar.
¿Qué es lo que necesitamos, por ejemplo? No sé si recuerdan, esta X denotaba, por ejemplo, el valor de mi X como tal, ¿no? Un ratito, ¿dónde está? En Jacobi, por ejemplo. Aquí lo voy a ejemplificar. Tenemos aquí nuestras X, ¿no? Ya alineadas y nuestras M's. ¿Qué es lo que daba acá? Voy a aumentar un poquito. ¿Qué es lo que nos daba acá? Las M's y mis X, ¿no? Daba alusión a esta M y a estas X. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar? No la M como tal, sino mis X, ¿no? Tengo que hacer algo nuevo ahí. ¿Qué es lo que hago? Primeramente, voy a tener un X0, el cual, ¿qué es lo que va a representar? Va a representar como tal un auxiliar para mis iteraciones que voy a generar. En este caso, por ejemplo, estas iteraciones, ¿no? Esas nuevas iteraciones. Tengo que darle el mismo tamaño, ¿sí? Aquí me dice que, ya, no se está utilizando nada más, ¿no? ¿Dónde tengo que cambiarlo en realidad esta parte? Lo único que se tiene que cambiar, por ejemplo, un ratito, ¿cómo era esto? Sí, está bien, perdón. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Que si bien esto se va a sumar con los X anteriores, tenemos que reestructurar, por ejemplo, nuestro X para que me tome como tal un nuevo X. Hay que actualizar mientras vamos iterando. ¿Ok? Eso me quiero referir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer que, por ejemplo, en X y, en este caso, o sea, justamente en la fila donde estamos haciendo la misma operación, se va a actualizar con lo que ya habíamos sacado, ¿okay? Que va a ser igual a suma. O sea, lo que estamos sacando justamente va a ser lo que va a reemplazar en ese mismo instante. Creo que me quiero referir que como esto es nuestra variable inicial, cuando nosotros sumemos todo, bueno, hagamos la operación de todo esto, la suma, todo eso lo multipliquemos, este valor va a reemplazar inmediatamente a este valor. ¿Para qué? Para que cuando el valor segundo quiera tomar a este valor, esto ya va a estar reemplazado, ¿no? Sobrescrito. Porque si se dan de cuenta, siempre se lo sobrescribe esa partecita, ¿no? Este x1 append se lo va sobrescribiendo esta parte de los x1 para que así vaya haciendo la iteración. Entonces, es lo único que se hace, pero además en el error hay que cambiar también esa partecita. Ya no va a ser x1 junto con todo esto, si nos vamos a tener nuestro valor auxiliar de x0. Okay, ahora el x0 también va a tener esos datos que necesitamos como tal. Aquí estamos la suma. Ahora creo que, bueno, clarito va a ser si me estoy equivocando en algo, porque tiene que realizarnos en las mismas iteraciones que tenemos, ¿no? O sea, acá por ejemplo, en cuántas iteraciones nos hacía Jacobi, en 10, pero Seidel nos las hace en 7. Entonces en 7 ya tiene que estar igualmente en programación, no lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Acá, por ejemplo, tenemos el mismo ejemplo que va a ser 3, 1, ya. Está todo bien, ¿no? 1,04, perfecto. Y la tolerancia de 0,05. Ahora lo voy a hacer correr y vamos a ver. ¿Qué me está saliendo? Infinito. Vamos a ver por qué. Aquí debe haber aquí algún error en el break. A ver. Ya no me está saliendo. Un ratito. Bueno, me sigue ganando. Pero está sacando resultados, solamente que aquí hay algo que me está perjudicando. Estamos bien con el x1 en base y con el x0. El x0 está acá, x0 suma x1 append. El xy también está bien. El max error, está todo bien, todo bien. Esto tiene que ser menor. Aquí. Esto me estoy olvidando. Tiene que copiarse en el x0. A ver, vamos a ver ahora. Ahora sí. Ahora sí está bien. Voy a limpiar un poco. No, necesito, quiero remover y eso no me va a dejar. Voy a restart. Voy a reiniciar porque a veces se sabe confundir en las variables. Ahora sí, ¿no? Esto me faltaba, ¿no? Claro, la x0 tiene que copiarse del método de lo que tenemos en x1, ¿no? Eso sí me estoy olvidando. Entonces, vemos acá que igualmente funciona,
¿no? Desde la x0, por ejemplo, hasta la x6 ya lo tiene como tal esa iteración. No, nos acaba justamente el que tiene por error, ¿no? Justamente a la par. Entonces podemos ver aquí que lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, tanto en el Excel como también en el código, es que tenemos que modificar únicamente esa parte, ¿no? Del x0, perdón, del x que tenemos aquí en esta partecita, no es lo único. Ahora creo que es el mensaje, el x0. Ah, justamente lo que les decía, ¿no? Ese x0 es el cambio que necesitamos, ¿ok? ¿Qué es lo que cambiamos acá? Ya no tenemos que hacer como tal, como en Jacobi, ¿no? En Jacobi hacíamos esto. Un ratito. Ahora sí. En Jacobi, por ejemplo, cuando queríamos hacer la operación, no tomábamos en cuenta la variable y tomábamos solo en cuenta la anterior variable de las que no son esa, por ejemplo, ¿no? X1 no toma en cuenta X1, solo a las demás. X2 por X2, X3 por X3, más la constante, ¿no? En este caso del X2 también no toma en cuenta el X2, sino X1 por X1, X2 por X, perdón, X3 por X3, ¿no? En el caso de 3, lo mismo, ¿no? X1 por X1, X1, X2 por X2 y la constante. O sea, eso es repetitivo, ¿no? Pero en el caso de Seidel, ya lo deben entender, que son todas las variables, pero en estas, claro, son las iniciales, pero a partir de la segunda ya no toma como tal este valor 0. Entonces, ¿qué es lo que toma? Este valor que ya hemos ingresado, ¿no es cierto? O sea, el primero que estamos haciendo, que es x1 por x1, x2 por x2, x3 por x3 más la constante, o sea, ya se toma incluso en cuenta ella misma, pero ya vamos a tener como tal en la primera iteración, bueno, a mitad de la primera iteración, ya vamos a tener el valor de x1. Y x2 va a trabajar con ese valor que estamos ya sacando, ¿no? Entonces, ese x0 va a representar ese pequeño cambio. Este x0 va a guardar estas variables como tal para que aquí, por ejemplo, donde estamos, acá, por ejemplo, X bueno, se está actualizando, ¿no? Como les había dicho, acá. Esto en acá. ¿Para qué? Para que el siguiente ya no tome el 0, sino tome este 0.33, ¿no? Y para la siguiente variable, que sería 0.5, ya no va a tomar como tal estos dos ceros, sino los va a tomar a estos, ¿no? Porque se va a ir actualizando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener esta parte y esta parte, ¿no es cierto? Entonces lo que necesitamos es que no se sobrescriba antes, sino que tengamos una copia como tal de ambos, ¿no es cierto? Por una parte vamos a tener, en este caso, x1 y x0, ¿no es cierto? Es como decirles x1 y x0, luego x1, luego x0, x1, luego x0, x1 y luego x0. ¿Para qué? Para que en mi error ya pueda definir esa diferencia que necesitamos. No es por eso que me estoy creando esa variable auxiliar, para que no me lo cambie como tal esos valores, porque voy a estar reemplazando ese mismo rato este valor en este. Y si lo voy a copiar estos mismos valores acá, es como que estuviera haciendo 0.33 menos 0.33, ¿no? Entonces ahí va a ser el choque en realidad. ¿No? Justamente lo que pasaba acá, no me estaba saliendo infinito, porque jamás encontraba como tal algo definido. Esta parte, como les digo, tiene que copiarse, ¿no? Este x0 tiene que ser igual a este x1 luego de cambiarse. Luego este x1 perdón, este va a ser x1, luego este x0, x1, x0, x1, x0. Y así va a ir intercambiándose. ¿Ok? Para eso funciona el x0. ¿Ok? Entonces, como les decía, solo es cambiar esa partecita y lo mismo, ¿no? No se cambia nada de Jacobi, es solamente una mejora que se le hace y ya funciona mucho mejor, ¿no? Como les digo, tal vez en un ejercicio simple como este, perdón, como este de acá, no se note porque de 7 a 10 iteraciones es bueno, pero ya se nota cuando vemos este tipo de ejercicios, ¿no? Que es un poco más grande y ya se nota en realidad el cambio de las iteraciones, ¿no? Cuánto afecta. Bueno, muchachos, entonces, bueno, pensé que iban a entrar a Lu también esta semana. Lamentablemente no has entrado, pero bueno, ya lo tengo el material como tal ya preparado. Así que la siguiente yo creo que vamos a entrar a Lu, que es igual un método para sistemas de ecuaciones, y yo creo que también vamos a entrar a lo que es sistemas mal condicionados. Bueno, espero. Pero de todas maneras, igualmente les voy a pasar. Ok, aquí van a disculpar, tal vez ha cortado un poquito mi transmisión, como les digo. Espero que ya me vengan a arreglar en internet. Pero bueno,
Únicamente es eso. Ok, esto se los voy a pasar con ese ligero cambio. Como pueden ver, funciona, ¿no? La iteración 5, iteración 6 y la iteración de acá es la resultante, ¿no? En el caso de si teníamos el método anterior de este es el, bueno, este ya sería cambiado, ¿no? Ya no sería el método de Jacobi, sería el método de Seidel. Y nada más, ¿no? Funciona. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta. Como les digo, esta clase sí va a ser un poco cortita. Bueno, creo que nada, ¿no? Ya, perfecto. Estoy tratando de hacer un código un poco más, un poco mejor en realidad, para que esto ya nos salga en una tablita un poco mejor, porque esto verán que no se nota bien, ¿no? Prefiero que se nota como aquí en el Excel, iteración 0, 1, 2, algo parecido, ¿no? O, bueno, o bien si se puede hacia abajo, o bien si se puede hacia arriba, pero que esté algo más bonito, ¿no? Entonces, para the loop vamos a tratar de hacerlo más bonito con data frame, que es una, bueno, es un componente de una librería de Python que nos ayuda bastante a mejorar un poco la estética de esta parte, ¿no? De las tablitas como tal. Entonces, eso nos va a ayudar. Eh, la práctica ya está hecha, lo único es que está todo sistema de ecuaciones, o sea, hasta loop. Y bueno, lo puedo subir, ¿no? Para que lo vayan haciendo, porque la siguiente, como ya vamos a avanzar loop, pues lo pueden ir haciendo, ¿no? Ahora, la fecha es más tentativa en realidad, lo vamos a definir la siguiente, pero como tal es tentativa, porque como no se dan exámenes como tal con la licenciada Brígida, sino es meter nomás los ejercicios y hacer las tareas todo bien, entonces eh, la práctica funciona, pero podemos tener tiempo para eso, ¿no? Ya, entonces la siguiente podemos coordinar, pero eso. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, no hay consultas, se los voy a dejar el video. Eso sí, me van a esperar, por favor. Capaz, como es sábado, no me van a venir a arreglar el internet, entonces el lunes o el martes. La práctica, sí, es por puntos. No son muchos y en realidad la práctica tampoco es difícil, es solamente hacer esto, miren. Por ejemplo, yo les estoy dando esto, ¿no es cierto? Ustedes lo único que van a tener que hacer es reemplazar estos datos, igual en el programa, reemplazar lo de acá, y me van a tener que subir las capturas. O sea, es sencillo, ¿no? No es tan complicado. Hay algunos ejercicios que necesitan un poco de lógica, pero nada más. ¿Ok? No va a ser mucho problema. Bueno, muchachos, antes de que se vayan, por favor, me ponen sus nombres. Saben que que la asistencia vale puntos, así que desde la segunda práctica tal vez ya tengan sus 5 puntos ganados y ya no vale tener que hacer la tercera, ¿no? Si pueden ponerlo y bueno, luego de eso nos podemos ya retirar. Aquí está, gracias. Y como les decía, ¿no? Me van a tener un poco de paciencia con el video, capaz no puedo subirlo muy rápido, pero lo que sí se los voy a subir es el código y el Excel. Aquí está ya. Ok, muchas gracias. Esto igual lo voy a poner. Ok. Bueno, muchachos, hasta ahí sería la clase. Se los voy a subir material y nos veremos el siguiente viernes, no, sábado, para ver, yo supongo que lo de luz. Ok, que tengan un buen fin de semana y nos vemos. Ok, hasta luego.